La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 18 versículo 1 al 4. 오늘 은혜 받고 성취된 하나님의 말씀은 마태복음 18장 1절에서 4절입니다. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Va a pasar el asistente pastor Pablo Sin para darnos el mensaje con el título Cumbre de Sanidad. 신동윤 전도사님께서 나오셔서 치유 서밋이라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados. Vamos a confesar confesión de fe primero, todos juntos. Mateo capítulo 16. Sale en la pantalla, esta confesión es muy importante, así que quiero que ustedes confiesen todos juntos con la misma voz en este momento. Vamos a confesar todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Amén. Ahora sí, vamos a saludar con los hermanos y hermanas que están sentados al lado. O hay creyentes que hace mucho que no han venido, hoy vinieron. Así que vean los ojos y digan hola. Bienvenido. Que reciban muchas bendiciones a través del culto. Amén. Quiero que reciban mucha gracia y mucha bendición del Señor a través de la palabra. Amén. Esto es lo más importante. Por eso nosotros venimos en este lugar para escuchar la palabra del Señor. Amén. Con el título de Cumbre de Sanidad, hoy voy a compartir la palabra del Señor. Quiero que ustedes no se duerman hoy y que puedan concentrarse y de sacar todas las otras ideas que están teniendo en su mente. Quiero que sea un tiempo que se elimine todo. Amén. Nosotros estamos viviendo en esta vida y están hablando, señalando a esta época que estamos viviendo en este momento. Están definiendo mucha gente como una época que necesita la sanidad. Estamos viviendo una época que necesita sanidad, curación. ¿De qué? A través de la enfermedad contagiosa, como conocen ustedes, Corona 19, estamos en una situación que necesitamos, no a algunos, sino absoluta sanidad. A todo necesita tener la sanidad en esta bacteria que estamos teniendo problemas. Pero por eso, como una parte se está avanzando ya desde hace poco, empezaron a vacunar y están llevando esto a cabo a todo el mundo. O sea, no solo en Corea, sino muchos países ya empezaron la vacunación para la Corona 19. Y al tener esta vacunación, muchas personas están con ideas, con el deseo, por fin empezó a vacunar, así que ya falta pocos días para que nosotros llegue el día que no usemos más mascarillas y de no dejar más distancia social y de no estar encerrado todo el tiempo en casa o estar cuidándose, sí, en todo sentido. Y están todos esperando y están deseando que ya queda poco día, que va a llegar ese día porque ya empezó la vacunación. Pero lo que tenemos que ver nosotros, siendo como
cristiano, siendo como hijo de Dios, lo que tenemos que ver nosotros es, mientras que muchas personas, la mayoría de las personas, están concentrados y están esperando y están pensando en estas situaciones, pero lo que tenemos que ver nosotros es que al mismo tiempo este mundo está siendo atacado por Satanás. O sea, mientras que otra persona tiene interés de cómo salir de este y cómo eliminar este Corona 19, Satanás está dejando este mundo como pabellón psiquiátrica. O sea, ustedes vieron hace poco el noticiero, ¿no? En Atlanta mató a 4 coreanos y 8 chinos. ¿Por qué? Ellos pensaron, están muy enojados porque este Corona 19 nació en China, así que los culpables son los orientales. Y entonces sin saber diferenciar si es coreano, chino o japonés, están matando. Si es oriental, lo asesinan porque están enojados por esta Corona 19. Y están matando con arma de fuego, y no solo en Estados Unidos, sino todo el mundo está teniendo crimen del odio asiático. Si es asiático, esquivan. ¿Por qué? Piensan que van a ser infectados. Y a esto le dicen muchas personas del mundo, dice en el noticiero, todo dice que es un crimen del odio. Es un crimen de odio, pero nadie sabe esta verdad y nadie en ningún lado está tratando profundamente el estado espiritual del delincuente y de ese criminal que está sucediendo. No sabe que es lo espiritual. No saben que están en estado de personas que cometen este crimen, o en otra forma lo ven como un crimen impulsivo. Le dicen, es un crimen impulsivo del enojo, no poder aguantar el enojo es el impulsivo que actuaron así, pero no. Ustedes en verdad, en realidad no es así. Por eso ustedes tienen que saber espiritualmente esa profundidad. Ustedes, aunque para afuera, fue un momento impulsivo, fue un crimen impulsivo, pero profundo del corazón del delincuente, él, por profundo tiene un gran problema espiritual, ¿sí? Nosotros tenemos que saber diferenciar y tenemos que saber esta realidad y esta espiritualidad. Tiene un problema graves dentro de ese criminal, de ese delincuente, pero nadie sabe esta verdad. Al final, ¿qué pasa? Esto piensa que es un crimen impulsivo, lo dejan, algún momento se va a calmar, pero no, dejando, al final esto trae problemas mentales de esas personas y trae problemas espirituales en este mundo, y termina toda la vida de él, más familiares, toda la persona termina en fracaso a través de este problema, pero nadie sabe. Todo piensa que no sabe lo espiritual, la profundidad de ellos. Y entonces, en estos días, en esta situación de las personas del problema mentales y de la época que necesitamos sanidad, Dios nos llamó a nosotros como nos está dando la misión en este momento también, que nosotros sanemos a esas personas que están metidas en la maldición. Amén. ¿A través de cuál? A través del evangelio de la unicidad. Pero si yo hablo esto, muchos creyentes dicen, asistente pastor, si ni siquiera yo puedo controlarme a mí mismo, pero ¿cómo voy a salvar a otro? ¿Sí? No, ustedes, esos pensamientos, ustedes tienen que tirar todos, porque esos pensamientos son los engaños de Satanás. Amén. Nosotros tenemos que saber. No, ustedes, como les digo siempre, aunque no sepan hablar, vayan y digan el nombre de Jesucristo. Entonces, al escuchar el demonio, el nombre de Jesucristo, como dijimos otro día, que se va corriendo, ¿sí? Al demonio, a Satanás, el nombre que más teme
es el nombre de Jesucristo. Amén. No hace falta que yo hable bien, que yo tenga inteligencia bíblicamente, sino nosotros sabemos quién es Jesucristo. Amén. ¿Dónde está Jesucristo? Está en nuestro corazón. Amén. Así que tenemos que usar ese poder espiritual que nos está dando el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es nuestra misión, pero lo tenemos guardados. ¿Qué vamos a utilizar? Hasta yo me estoy poniendo un no creyente. Aunque venga a la iglesia, en el mundo vivo igual que un no creyentes. ¿Sí? Muchas personas están metidos en problemas personales, aunque sean creyentes. Por eso nuestra iglesia decimos evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Esto es el mensaje que estamos teniendo nuestra iglesia. ¿Cuál es? Porque en el mundo hay 237 naciones y 5.000 tribus que no están anotados como países. Por eso ustedes, esta misión de salvar a ellos es nuestra misión. Amén. Pero entonces, ¿qué dirán? No puedo hacer, yo no tengo fuerza. Pero no lo hacemos con nuestro poder, sino solamente a través de la gracia de Dios podemos cumplir y podemos aplicar esta misión. Amén. Y entonces, para obtener la gracia, para obtener el poder espiritual que dijimos semana pasada, a través de la oración, nosotros obtenemos poder espiritual. Amén. Así que tenemos que orar, leer la palabra. No porque yo sepa, porque con mi sabiduría, como dijimos semana pasada, no sirve lo pasado, sino lo importante es el acto, ¿sí? Aunque yo no haya leído, aunque yo no haya orado antes, lo importante es ahora, ¿sí? Así que ustedes quiero que oren para obtener ese poder espiritual y para salvar a 237 naciones. Amén. Tenemos que estar, por eso es importante, nuestro culto en español es muy importante, las tres palabras, estar juntos, Emmanuel y la unicidad. Amén. Somos todo uno, porque Dios está junto con nosotros. Dios de Trinidad está junto con nosotros. Por eso nosotros podemos hacer todo y todo es posible. Amén. Si vemos el capítulo de hoy, comienza que los discípulos le preguntan a Jesús, como acabaron a leer, dice, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es mayor? Si vemos esta palabra, este núcleo de la palabra de hoy es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces, antes de empezar la palabra, como ya tenemos la respuesta. ¿Cómo era el título de hoy? El título de hoy es Cumbre de Sanidad. Amén. Una persona que vive una vida de la cumbre de sanidad. En otra palabra, una persona que restaura a través del Evangelio y el que transmite la palabra a los que necesitan escuchar. Esa persona es la persona mayor. Amén. No es porque tenga mucho dinero, no es porque tenga riqueza, tenga buena familia, sino la persona que transmite el Evangelio a los no creyentes, esa persona está diciendo Jesús quién es el mayor. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra de hoy, puedan aferrar solamente el Evangelio y que podamos aferrar el poder espiritual de salvar a 237 naciones y a los 5.000 tribus. Amén. Como punto 1 es el valor absoluto de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 1. Leemos todo junto. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Los discípulos están haciendo esta pregunta absurda a Jesús. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Pero hay una razón que está preguntando los discípulos a Jesús.
¿Por qué? Porque en esa época los discípulos, ustedes como pueden ver, Pedro era el discípulo que más resaltaba. Pedro es el discípulo que hizo confesión de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro es el que subió al monte de transfiguración con Jesús y vio la gloria de Jesús. Y Pedro es el que habló con él. O sea, ustedes en la Biblia salen muchos milagros, muchos hechos de Pedro. Y entonces los discípulos por eso están preguntando. Ellos pensaron, Pedro es el mejor discípulo de Jesús. Siempre Pedro está junto al lado de Jesús. Siempre Pedro es el que está hablando con Jesús. Y entonces está reclamando, en otra forma está reclamando a Jesús. Aunque en el reino de los cielos vas a estar hablando solamente con Pedro vas a tratar como el mejor discípulo. Eso es lo que está reclamando los discípulos. Por eso, la mayoría de los discípulos estaban quejando de esos. Por eso está preguntando esta verdad. Y le pregunta, en el reino de los cielos, Pedro va a ser el mayor de los discípulos. Es lo mismo que le está preguntando esto. Pero de la pregunta de los discípulos, era una pregunta totalmente inmadura. ¿Por qué? Porque este momento, cuando hizo los discípulos esta pregunta a Jesús, es el momento cuando Jesús estaba yendo a Jerusalén para ser crucificado. O sea, Jesús estaba yendo para morir en la cruz por nuestro pecado. Jesús quería que estaba hablando a sus discípulos de la redención y de la resurrección. Estaba explicando y estaba solicitando que sus discípulos estén preparados espiritualmente porque yo ya voy a morir crucificado, así que ustedes tienen que continuar. Pero ustedes vean, los discípulos en vez de no tenían ni un interés de la redención, de la resurrección de Jesús. Tampoco tenía interés qué quería decir la cruz. Ellos solamente el interés era quién era mayor. Entonces, está discutiendo, ¿qué quiere decir? Estaban peleándose para su ubicación, estaban peleándose para ser el líder de los discípulos. ¿Ustedes qué piensan? Jesús está yendo a morir. Nosotros no pasamos lo mismo. En este momento Jesús quiere que concentremos en la palabra, quiere que escuchemos su palabra, pero nosotros estamos pensando otra cosa. ¿Qué me importa? Bueno, el asistente pastor está hablando, no entiendo nada. ¿Qué está diciendo? Bueno, no tiene nada que ver conmigo. No, esto es lo mismo. Jesús nos está dando la palabra para que nosotros tengamos restauración del culto, tengamos restauración de la palabra, tengamos la restauración de oración. Pero no todo, algunos están pensando sus cosas, ¿sí? Así que nosotros tenemos que despertarnos para no ser como estos discípulos. Amén. El interés de los discípulos era totalmente para ocupar su puesto de liderazgo. ¿Quién va a ser el mayor? Esta imagen que vemos también es la imagen de las personas que viven en este mundo. No es la imagen solamente de los discípulos de ese año, sino es la imagen de todos los no creyentes o los creyentes que están viviendo en esta vida, en esta tierra. Y esto decimos es el problema de capítulo Génesis 3. ¿Qué es? Una criatura, ¿quiénes son los hombres? A través de su orgullo, a través de parecer igual que Jesús, nosotros siempre queremos ser igual a Dios. Y entonces Satanás engañó a Adán y le hizo comer el fruto del bien y el mal, diciendo: come ese fruto, vas a ser igual que tu Dios. Igual que tu Dios, vas a ser grande como Él. Y entonces a través del orgullo del hombre, voy a ser igual que Dios. Y entonces comete el pecado de comer el fruto bien y el mal. Eso es campo de Génesis capítulo 3. Amén.
quiere ser igual que mi Creador. Es algo 창조주와 동일하게 que no podemos pensar, pero estando en esta situación, ustedes como ya saben, no podemos tener la felicidad. 여러분도 Sí. 아시겠지만 Si nosotros estamos, 우리에겐 행복은 없어요. si nosotros solamente tenemos alegría, la felicidad, ¿cuándo? Cuando nosotros pertenecemos dentro de Jesucristo. Si nosotros pertenecemos dentro de Dios, tenemos la verdadera felicidad, verdadera alegría y verdadera paz. Amén. No, si estamos afuera de Jesucristo, afuera de Dios, aunque nosotros tengamos todas las cosas, no tenemos felicidad. No es maldecir, sino esto es la esencia de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros siempre tenemos que estar dentro de Jesucristo. Amén. Ustedes quieren tener felicidad, ustedes quiere tener todo en su vida, quiere que le vaya toda la cosa bien, y entonces no se olviden, tienen que estar dentro de la palabra de Dios. Amén. Al final, el hombre buscando al parecer igual que a Dios, finalmente se fracasa 100%. No es, yo puedo esquivarme esa maldición. No. La persona que no está dentro de Cristo es cuestión de tiempo, pero se fracasa 100%. ¿Sí? Tengan en cuenta. Pero Jesús, en vez de retar a estos discípulos de esta pregunta tan inmadura, le habla así, le habla el valor del reino de los cielos, le está enseñando, ¿sí? Y por eso Jesús está llamando, como ve ustedes, llama a un niño y le dice, no hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Y también dice, así que cualquiera que humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Llama a un niño, dice, si se humilla como este niño, si es humilde como este niño, es el mayor en el cielo. Eso es lo que está hablando. ¿Qué quiere decir? Esta palabra quiere decir que nuestra norma no tiene que ser la norma de este mundo. ¿Qué quiere decir? Nuestro pensamiento, nuestra norma no es la cosa que podemos obtener la salvación, que podemos ser mayor. ¿Sí? Que nosotros, si no estamos dentro de Jesucristo, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos y tampoco somos mayor en el reino de los cielos. Amén. Si no tenemos que apuntar el punto hacia la norma de valor de Dios. Amén. No nuestra norma, no nuestro pensamiento, sino pensamiento de Dios y el valor de Dios. Amén. Siempre tenemos que manejarnos en el orden y en la palabra de Dios para ser guiados. Amén. Por eso es fácil, es simple. Y entonces, como todas las personas que están pensando, yo también quiero tener una vida mejor, quiero tener una vida de felicidad, y entonces ustedes oren a Dios, y entonces Dios nos guía todo nuestro camino. Amén. No es otra cosa, no busquen por alguien, no usen el humanismo, sino venga a la iglesia, ore al Señor y escuche la palabra de Dios, y el que aferra la palabra, apliquen en sus campos. Amén. Eso es muy importante. Vivir una vida humillada como el niño, esta palabra no es simplemente que quiere decir que esta palabra no es simplemente que seamos humildes, o sea, no es simplemente humilde, sino humillar espiritualmente quiere decir obedecer en la palabra de Dios. Amén. Obedecer en la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos nuestros orgullos, si nosotros estamos viviendo en nuestra norma, no podemos obedecer en la palabra de Dios. Lamentablemente, con nuestro pensamiento, con nuestra norma, no tenemos y tampoco podemos escuchar la palabra de Dios. Al ser dueño yo en mi vida, no va a entrar la palabra de Dios en mis oídos.
¿Qué quiere decir? Ah, yo creo en Jesucristo. Yo sé que Jesucristo es mi Salvador, pero no, Jesucristo sabe mi situación, Jesucristo sabe mi dificultad, así que hoy voy a descansar. No, no existe eso, ¿sí? Por corona no voy a ir a la iglesia porque me contagio, por ahí pierdo el trabajo. No, eso no es la palabra de Dios, sino es el engaño de Satanás. Si ustedes oran, si ustedes aferran la palabra de Dios, no le van a pasar nada. Es más, van a hacer mejor su vida, ¿sí? La calidad de su vida van a aumentar. Pero si nosotros enfocamos en la evangelización mundial. Amén. No, ni siquiera mundial. Evangelización de mi barrio, evangelización de mi vecino, evangelización mi conocido. Y entonces ustedes, aunque no quieran pedir, aunque no oren para el deseo, Dios nos da abundantemente hasta que nosotros decimos, basta Señor, basta, no quiero más dinero, no quiero más felicidad, ya estoy muy feliz. Van a llegar hasta ese punto, amén. Por eso es muy importante tener la relación con Dios. Es muy importante vivir en oración, amén. Pero si no vivimos así, al final nosotros vivimos una vida de Génesis capítulo 3, 6, 11. ¿Qué quiere decir? Centralizado en mí, centralizado en material, centralizado en éxito. Amén. Ustedes, a ver, piénsenlo en este momento un poco. Si yo no estoy viviendo centralizado en mí, no importa a otra persona, me importa a mí. No están viviendo centralizado en material. Ah, el dinero es todo. Yo con dinero puedo hacer todas las cosas, así que la palabra de Dios no me sirve, sino me importa el dinero. O algunos están deseando solamente tener éxitos. Nosotros, aunque tengamos dinero, éxitos en la vida, pero Dios, si en este momento nos sopla, nos saca todas las materiales, además nos quita hasta la vida. ¿Entienden? Hace otro día, un creyente aquí, un creyente coreano de esta iglesia, tiene 50 años y tiene toda la riqueza, ganó mucho dinero haciendo algún trabajo, pero mucho dinero, ¿sí? Pero justo 3 semanas atrás le agarró un infarto y está en coma, todavía en cama. Y entonces yo digo, ¿para qué sirve el dinero? ¿Sí? ¿Para qué sirven otras cosas que no sea nuestro Jesucristo? Para tener la salud, nosotros tenemos que estar siempre con Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Por eso el culto, ustedes, escuchar la palabra, tienen que tener prioridad. Tienen que aferrarlo en su corazón. Ah, si yo no voy si no voy al culto, si no escucho la palabra de Dios, voy a morir. Esto es mi agua en el desierto, ¿sí? Oasis del desierto, es agua. Tengo que escuchar la palabra de Dios. Eso tiene que estar centralizado en corazones de ustedes. Amén. Y tenemos que cambiarnos en Hechos capítulo 1:1, 1:3-8. No centralizado en mí, no centralizado en material, no centralizado en éxito, sino por solo Cristo, por solo reino de Dios y por solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Nosotros si estamos siempre Cristo, Cristo, por Cristo, solo Cristo. Yo por Cristo puedo hacer todo. Yo aunque me muera, estoy seguro que voy al reino de los cielos, reino de Dios, orar por reino de Dios. Y viviendo en esta vida para no ser tentado por el demonio, por Satanás, dame solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Eso tiene que ser nuestra vida. Amén. Por eso es muy importante concentrar en la palabra del púlpito. En Deuteronomio 8:3 sale la razón esencial que nos humillemos. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. El hombre no vive solamente con el pan, sino de la palabra que sale de Jehová. Escuchando la palabra de Dios, nosotros estamos y tenemos una vida más abundante. Amén.
En una palabra quiere decir que vivamos una vida llevada en palabra. ¿Quiere que vivamos? Tampoco me pregunten. Entonces, asistente pastor, ¿cómo hago para vivir en la palabra? No. Ustedes cuando oran, Dios enseña todo el camino. Cuando escuchan la palabra, cuando leen la palabra, Dios guía a todo nuestro camino. Amén. En Mateo 5:3 también dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién dice? ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Sí. Los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? El que desea, el que clama de escuchar la palabra. A esa persona son mayores en el reino de los cielos. Y también en Salmos 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ustedes quieren tener una vida de prosperidad, entonces no deseen otras cosas, sino cuando viven en la palabra de Dios, su vida van a tener la prosperidad, muy felices, abundantes en su vida. Amén. Quiere decir que una vida de prosperidad es vivir una vida centralizada en la palabra de Dios. Amén. O sea, este punto 1 está hablando todo el tiempo que nosotros tenemos que estar centralizados en la palabra, orando, tenemos que aferrando en Jesucristo, en la palabra, tenemos que vivir. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos verdadera alegría, verdadera felicidad, verdadera paz, verdadera libertad. Eso es lo que está hablando. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que no estemos centralizados en los materiales, en el éxito, sino que nosotros podamos estar centralizados solamente en Jesucristo, solamente en la palabra. Y por eso, al ser así, que nosotros podamos ser un líder cambiador de campo, de salvar a 237 naciones y a 5,000 tribus. Amén. El punto 2 es el absoluto valor de un alma. Vamos a leer Mateo 18, versículos 5 al 7. Leemos juntos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se en los profundos del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. Jesús, a través de la palabra del púlpito hoy, está hablando y está enfatizando la importancia de absoluto valor de un alma. ¿Sí? Está hablando un valor importante del alma. Quiere decir que ni un alma tenemos que hacer que se tropiece. Amén. Un alma es muy importante. ¿Sí? Por eso si vemos en el capítulo al principio usa la palabra Jesús niños. La palabra niño y después utiliza la palabra pequeño. De niño pasó a pequeño. ¿Por qué está cambiando? ¿Por qué está expresando así? Porque no tiene un simplemente concepto de tener menor edad, de ser niño, sino también incluye el concepto de que son muy débiles espiritualmente. Está refiriendo al momento de ser un niño de menor edad y al mismo tiempo está explicando que es muy débiles espiritualmente de ser pequeños. ¿Sí? Quiere decir que espiritualmente todavía son inmaduros. Por eso nosotros no tenemos que hacer tropezar a los débiles de la fe, débiles espirituales. Amén. No tenemos que hacer tropezar. En Romanos 14:1 dice, apóstol Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en Romanos 15:1 dice, así que los que
somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En una palabra, quiere decir que tenemos que abrazar a las personas que están débiles, ¿sí? Nosotros por lo menos que creemos un poquito antes, por lo menos que estemos un poco más armados espiritualmente, tenemos que abrazar a los que tienen la espiritualidad débil. Amén. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros no entendemos, hablando más fácil. Cuando una persona no me gusta, dice, esa persona lo ignoro. O hablo mal de esa persona. ¿Por qué es así, 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 así? Lo pelamos de atrás como a morir, ¿sí? Lo pelamos, en Argentina dice, lo pelamos. Lo hablamos mal de esas personas. ¿Por qué eres así? ¿Eres así? ¿Qué? No voy a ir más a ver a ese. ¿No? Pero, ¿qué está diciendo hoy? Nosotros, entonces cuando tengamos a esa persona, seguramente es débil espiritual. Si es un creyente, es débil espiritualmente. Si no, es un no creyente, es porque no conoce a Jesucristo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender a esta persona. Puede pasar, puede suceder. ¿Sí? Tenemos que hablar. Esa persona puede ser. Siempre abrazar. No. Esa persona es medio loquita. Así que no le doy bolilla. A ese no se puede hablar. Así que no. Ese está endemoniado. Ya lo echan como que está endemoniado. Él está endemoniado. Él me encierra en casa. No. Nosotros tenemos que abrazar. Vean ustedes las almas de ellos. Están pobres. Son muy pequeños espiritualmente. Y entonces nosotros tenemos que abrazar. Amén. Aunque tenga poca fe, esa alma también es alma de hijo de Dios. Amén. Por eso no tenemos que hacer que se tropiece ni una alma. Por eso Jesús también vino a esta tierra para salvar a las almas muertas y perdidas. Jesucristo, Dios, nos amó tanto, mandó a Jesucristo para perdonar nuestros pecados. En Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, vino Jesucristo para salvar a nosotros, que estuvimos perdidos. Imagínense, Dios, a través de este versículo ustedes pueden sentir el amor de Dios hacia nosotros. Nos valora muchísimo. Y por valorar así tan grande a nosotros, manda su único Hijo y muere en la cruz por nuestros pecados. Lleva todo nuestro pecado y resucita al tercer día. Amén. Pero si nosotros vemos la Biblia, en verdad Jesús, Dios no tiene culpa. ¿Quién cometimos el pecado? Nosotros. Dios dijo que no coma el fruto y el bien y el mal. Nosotros queríamos igual que Dios. Nosotros queríamos tener mismo poder que Dios. Nosotros queríamos ser igual que Dios. Pero Jesús no le importó. Dios no le importó. Nos amó tanto. Igual Dios mandó su único Hijo y se llevó todo nuestro pecado. Amén. ¿Ustedes pueden sentir ese amor de Dios? Amén. Todo lo que dijeron amén. Para nosotros, para devolver ese amor, vamos a hacer el movimiento de evangelizar por lo menos una persona antes que se vaya este año. Amén. Si estamos muy agradecidos, no hay otra cosa. Nosotros es transmitir el evangelio a otra persona. ¿Sí? En Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Siendo un pecador, Jesucristo murió por nuestro pecado. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos sentados en este lugar. ¿Sabe por qué? Aunque éramos pecadores, Dios nos eligió cada uno que está sentado en este lugar antes del pecado, antes de la creación. Dios nos eligió y nos amó y nos mandó a Jesucristo y nos dio la vida eterna. Amén. Por eso podemos estar sentados en este lugar. Hoy yo escuché muchos casos
porque de verdad cuesta venir, porque un domingo hay muchos problemas, hay muchos obstáculos, nos trae el cansancio, nos quita el tiempo, no me deja salir uno, o el conductor de bus llegó tarde y llegué tarde, no importa. Saliendo todo esto, lo más importante, habrá un montón de razones de no poder venir, pero lo más importante es que Dios igual nos amó y por eso en este lugar estamos sentados aquí escuchando la palabra de Dios. Amén. Eso es lo más importante. Hoy es importante, ¿sí? Todos los pasados se olvidan. Desde hoy nosotros vamos a concentrar en la palabra de Dios para alegrar a Dios y vamos a evangelizar para salvar a un alma que están perdidos, ¿sí? Ustedes tienen que sentir ese absoluto amor de Dios hacia nosotros. No tienen que odiar a alguien. Bueno, si yo hablo esto, me siento un poco mal porque yo también tengo muchas personas que odio. Siempre estoy hablando en casa, ese maldito, ¿por qué es así? Bla, bla, bla. Pero bueno, yo preparando este mensaje, Jesús me dio gracias a Dios y dije, sí, es verdad. Si yo no soy nadie, yo también soy un pecador igual que Él. Él también es un alma importante de hijo de Dios. Y entonces yo no tengo derecho a odiar, culpar. Así que ustedes también, desde mañana o desde hoy, si había algunas personas así, ustedes abrázenlo. ¿Sí? Amén. Hoy el pastor nos habló. Había un tribu en Sudáfrica. Dice que había un tribu y justo hubo un crimen. Cuando esa tribu hay una cultura muy especial. ¿Qué es? Cuando mata a alguien, atrapa a ese asesino, a ese delincuente, dice que lo frena, lo establecen en una plaza grande y todo el pueblo rodea alrededor de ese delincuente y empieza a hablar una palabra a cada uno. ¿Qué le dice? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo insultará, no? ¡Ladrón! ¡Asesino! ¡Matate! ¿No? Pero no. La tradición de ellos es, lo establece, en vez de hablar malas cosas, le felicita, le bendice, porque hablan de lo bueno de ese delincuente antes de ser un pecador, antes de asesinar a alguien. O sea, ve lo bueno de esa persona. Tú eras muy buena persona antes, tú eras así, tú eras muy positivo, tú eras muy amigo. Y empieza a dar vuelta y hablan cosas buenas por personas. Y entonces, y después al terminar esa vuelta, hacen una fiesta porque esa persona renació como un hombre nuevo. Y entonces, ¿qué sucedió al hacer eso? El delincuente nunca más cometió el pecado, ni asesinó nada. Cambió totalmente. Amén. ¿Qué quiere decir? Si nosotros en vez de odiar y hablar mal de esa persona, nosotros tenemos que abrazar, ¿sí? Y decir buenas cosas de él. Ejemplo, si yo a Elena no me gusta algo, le empiezo a criticar a Elena, ella se va a tener pruebas, se va a tener heridas. Pero si yo digo, no, igual Elena es buena, traduce bien, me ayuda bien. Es verdad, no es mentira. Entonces, ¿qué va a sentir esa persona en lo opuesto? Voy a ayudar más. ¿Sí? Así que ustedes tienen que ser así. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, aunque alguien me critique, aunque hable mal de mí, por el Evangelio, nosotros como un hombre espiritual, más antes que los no creyentes, tenemos que abrazarlos y transmitir el Evangelio. Amén. Imagínense si usted insulta peor que un no creyente, ese creyente después, vamos a la iglesia, ¿qué va a decir? Anda tú solo, cámbiate tú solo primero. Eso no podemos transmitir la influencia. Amén.
Así que nosotros siempre abrazamos. Sí, me dice tonto, sí, yo soy tonto, vení. El tonto te ama. ¿Sí? Dame dinero. Bueno, toma, ¿cuánto querés? Anda a comer. Dame de comer. Bueno, toma. ¿Quieres un auto, un carro? Toma. Anda a comprar, te doy la tarjeta. No para... Bueno, quiero decir que no lo hagan así, sino tiene que tener ese corazón. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que en cualquier situación ustedes disfruten esta comunidad del Evangelio. ¿Sí? Disfruten, utilícelo. Amén. Y que nosotros a través de esta comunidad del Evangelio podamos empezar de salvar a 237 naciones, a 5,000 tribus. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por enviar a los creyentes para que puedan concentrar en su palabra, Señor. Señor, háganos vivir solamente centralizado en la palabra y desafiando el pacto de Dios, y que podamos ser un cambiador del campo, y que toda nuestra vida estemos comunicados 24 horas con nuestro Señor. Y lo más importante, Señor, es que nosotros en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier ambiente, solamente podamos disfrutar este Evangelio y de utilizar el poder espiritual que nos dio a nosotros. Señor, háganos concentrar, salvar las almas, háganos pensar que es muy importante un alma, y que nosotros en esta semana podamos intentar, podamos desafiar para salvar las almas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.